Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, revisando cómo fue esta consulta popular en Ecuador este domingo 16 de noviembre. Lo vamos a revisar con César Febres Cordero, analista político desde Ecuador. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Un placer, estimada Trina, un saludo para usted y para toda su audiencia. Bueno, César, incluso antes de ir al aire, revisábamos lo que era esta consulta popular, sorprendente, las encuestas no estimaban estos resultados e incluso las 4 preguntas de esta consulta le dieron el no a Daniel Noboa. ¿Cuáles son las implicaciones ahora para el gobierno? ¿Qué ventajas podría incluso tomar, por ejemplo, la oposición? Bueno, esta es una victoria no de la oposición, sino de una ciudadanía organizada, ¿no? Actores sociales de base, activistas, fundaciones, ambientalistas, sobre todo defensores de los derechos humanos, movilizaron en redes sociales una campaña que tuvo un mejor impacto y un mayor alcance que la del gobierno. Ellos fueron por el no porque no se trataba solamente de las bases militares, del financiamiento de los partidos políticos, de la reducción de los asambleístas en el Parlamento Nacional, sino de la constituyente, de ir a un texto nuevo o en búsqueda de un texto nuevo, una asamblea constituyente y, claro, con el objetivo del gobierno de quitar muchas de las protecciones al medio ambiente, a los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables que están consagrados en la Constitución, digamos, innovadora que nos dimos en el año 2008. En parte también es una derrota del gobierno, de manos del gobierno, porque por más de que el presidente Daniel Noboa dijo que él solo discutiría el contenido de la propuesta gobernista para un nuevo texto constitucional de aprobarse el sí en esa 4ª pregunta, el gobierno y sus voceros oficiales y extraoficiales hablaron de lo inconveniente que les parecía el 13º y 14º sueldos, que son salarios que se pagan por Navidad y a principio de la época escolar. Habló el presidente de quitarle los hospitales al Seguro Social ecuatoriano y pasárselos al Ministerio de Salud Pública. Se habló de poner una base militar estadounidense en las Islas Galápagos, un territorio protegido. Luego el presidente reculó en eso. Hubo muchas contradicciones sobre cómo sería el tema de las bases militares, o incluso dijo que no serían militares. Entonces, toda esta confusión generada por el propio gobierno, el haber solo con la palabra tocado estos tótems, estas cosas tan importantes como el salario de la gente y el seguro social, terminaron por minar la confianza en la propuesta del gobierno. También podría ser que el desgaste de la popularidad del gobierno entró en juego, pero dado que las encuestas fallaron tanto, no sé qué tanto también nos podemos apegar a ellas a la hora de medir la popularidad creciente o decreciente del gobierno. Ahora, César, también me llama la atención en que decías que esta ha sido una victoria del electorado. ¿Podríamos decir entonces que esto fue un voto castigo para el gobierno de Daniel Noboa, entendiendo que, digamos, ahí están estos planteamientos, quizás como lo ven como otras prioridades, sin embargo el impacto social se está sintiendo, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, por ejemplo, y que no lo vieron reflejados allí, aunque entendemos que Daniel Noboa, digamos, justifica en una de estas propuestas, por ejemplo, cómo sus, digamos, medidas políticas no han avanzado para hacer frente a la inseguridad, al señalar, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Yo invitaría a más investigaciones para saber qué tanto jugó el desgaste del gobierno, porque Daniel Noboa se religió a principios de este año. Este va a cerrar siendo el año más violento de la historia del Ecuador, pero ya era noticia en enero, en febrero, en marzo, que estos también eran meses históricamente de los más violentos. Y sin embargo, Daniel Noboa ganó la reelección en abril de este mismo año. Entonces, no sé qué tanto será, como digo, los errores del gobierno, no lo descarto. Solamente creo que necesitamos un poco profundizar la investigación. Puede ser también no una caída en la popularidad, como decía antes, sino una caída en la credibilidad. Que el gobierno, a más de que se contradecían sus voceros, de que empezaba a sembrar dudas sobre qué mismo haría en una constituyente y parecía que quería desmontar ciertas cosas que la gente defendería y que a lo mejor defendió en las urnas, como los sueldos, el seguro social. También está, por ejemplo, como antes de ir a las urnas, el gobierno retiró el subsidio al diésel, a ese combustible, aun cuando el gobierno en más de una ocasión había dicho que no lo tocaría. Entonces, yo creo que en paralelo a la popularidad tenemos que leer también la credibilidad. Yo creo que el gobierno le ha hecho mucho daño a su credibilidad. Si tú le propones al país
una reforma total y no tienes credibilidad, no debería sorprenderte que la gente te diga no. Ahora, César, hablas del tema de la credibilidad en el electorado, pero también a nivel interno, político. Por ejemplo, durante las siguientes 24 horas de lo que fueron estos comicios, 2 ministros renunciaron. Muy bien, eso no es la primera vez que ocurre. Cuando el gobierno ganó 9 de 11 preguntas el año pasado, después de esa elección, los ministros también se presentaron formalmente ante el presidente para ponerse a disposición. Es algo que ya ocurrió antes. Por supuesto, ahora sí parece que va a haber un cambio profundo en el gabinete. No fueron renuncias, sino que entregaron las renuncias y el presidente está decidiendo a quién sacar. Sabemos que ya salió el gobernador de la provincia del Guayas, sabemos que salió el ministro de Agricultura, sabemos que salió la ministra del Trabajo, que ella fue la que habló del 13º y 14º sueldo en esta ocasión. Ella fue la que habló del trabajo por horas, que fue una de las preguntas que perdió en la consulta de Noboa del año pasado. Y se habla de que podrían seguir más. Se especula que podrían ser, por ejemplo, la ministra de Educación y algunos de los viceministros que han sido absorbidos en los ministerios principales. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Y bueno, veremos los siguientes pasos entonces del gobierno de Daniel Noboa y las exigencias, por supuesto, a la población. Por supuesto, quedan las órdenes. César Febres Cordero, analista político desde Ecuador. Son las 11:50. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.